Y sabemos también cuándo un punto crítico hace máximo la función o mínimo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso nos pide encontrar o determinar las dimensiones del rectángulo de área máxima, ¿ya? Entonces aquí me está diciendo qué función es la que tengo que optimizar, en este caso maximizar, ¿ya? Inscrito en un círculo de radio 1 medio. Yo ya traté de traer las gráficas porque si no, más me demoro en graficar que otra cosa, ¿eh? Entonces, aquí tenemos una circunferencia de radio 1 medio. Esto es el centro, esta distancia o esta longitud es 1 medio, ¿ya? Inscrita implica que esté dentro del círculo, ¿no? El rectángulo, donde le vamos a dar las dimensiones nosotros como variables, ¿no? X y Y al rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste resolver problemas de optimización, jóvenes? Implica, a ver, primero, representar la gráfica de la, intentar, ¿no? De graficar. Si se trata, si se puede graficar, hay cosas que tampoco vamos a poder graficar, ¿ya? Vamos a ver qué cosas no se puede graficar, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso tenemos, es posible, la gráfica se ve exactamente así, y lo que me pide es cuánto vale la base y la altura del rectángulo, ¿no es cierto? Las dimensiones del rectángulo, de modo que la superficie o el área de este rectángulo sea lo más grande posible, ¿no? Tenga esta característica, pero ¿no? El radio no va a variar nunca, no va a ser más grande ni va a ser más pequeño, se va a mantener constante el radio de la circunferencia, ¿ya? Entonces, luego de graficar, hay que buscar la función. Entonces, vamos a decir nosotros, escribir la función a optimizar. En nuestro caso, repito, nos está pidiendo maximizar, ¿sí? Porque dice área máxima, ¿no es cierto? Entonces, luego de tener la función, hay que buscar una relación, encontrar una relación entre las variables, ¿ya? En todo caso, primero deberíamos definir, aquí vamos a poner, definir las variables, definir las variables y escribir recién la función a optimizar con esas variables, ¿no es cierto? Luego, encontrar la relación que existe entre las variables, esto para expresar la función en una sola variable. ¿Ya? Puede ser X, Y, no sé, cualquier otra variable, ¿ya? Luego, hallar los puntos críticos de la función. Puntos críticos de la función que estamos maximizando, ¿no? Y finalmente, determinar cuál o cuáles son los puntos críticos, obviamente, críticos que hacen óptimo la función. Listo. Esos son los pasos que debemos seguir, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a empezar a definir las variables. Sean para nosotros X la base del rectángulo, ¿no es cierto? X la base del rectángulo. Aquí estamos hablando de un rectángulo inscrito en un círculo, ¿no? Círculo de radio 1 metro.
Luego, la y para nosotros es la altura del rectángulo, ¿no? Aquí me voy a copiar esto para no estar escribiendo tanto. Es la altura del rectángulo como se ve en la gráfica, ¿no es cierto? Eso es definir las variables. ¿Qué otras variables tenemos? Nada. En base a estas variables, ahora vamos a definir la función o escribir la función. Yo creo que definir está mejor. Definir las variables y la función, ¿ya? Entonces, la función que nos está pidiendo optimizar o maximizar en este caso es el área del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar un poquito de geometría. El área de un rectángulo es base por altura, ¿no es cierto? Base por altura, ¿ya? Entonces, la función a optimizar es pues función área, ¿ya? Nosotros lo vamos a, con nuestras variables estoy hablando, ¿no? Área es igual, base hemos dicho que es la x y la altura y. Esa sería la función que tenemos que maximizar. Pero fíjense aquí, tenemos una función que depende de dos variables, ¿no es cierto? Entonces, esas dos variables, jóvenes, no puede estar ahí. No podemos tener una función de dos variables, ¿ya? Tenemos que tener una función de una sola variable, la función que tenemos que optimizar, ¿ya? Entonces, para eso hay que encontrar las relaciones que existen entre las variables x y en nuestro caso, ¿ya? Entonces, como este rectángulo no es cualquier rectángulo, sino está inscrito dentro de un círculo de radio medio, entonces aquí podemos observar un triángulo rectángulo si lo partimos de la mitad, este rectángulo, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo, miren. X, un cateto adyacente o uno de los catetos, el otro cateto sería y la hipotenusa, ¿ya? Pero si este radio, que es la mitad del diámetro de toda esta longitud de color verde que se observa, es un medio, el total sería 1, ¿no es cierto? Entonces se tiene que, por el teorema de Pitágoras, se tiene que cateto o la suma de sus catetos, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado, esos son sus catetos, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 1 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque un medio más un medio suma 1, ¿no? En la hipotenusa, ¿ya? Entonces, por el teorema de Pitágoras, de la figura, se tiene lo siguiente, ¿no ve? Entonces, esta es la relación entre la variable x y y. Ahora nosotros vamos a despejar una de las variables, ¿ya? Yo voy a despejar la y para que mi función sea en términos de x, ¿no ve? 1 menos x elevado al cuadrado. Ahora voy a despejar solamente la y. Tengo cuadrado, lo voy a elevar, voy a extraer raíces cuadradas a ambos lados y voy a obtener 1 menos x al cuadrado en raíz. Yo siempre les digo, cuando extraen raíces cuadradas, aquí es más menos, ¿no ve? Pero en este caso no vamos a poner más menos. ¿Por qué? Porque fíjense, la y, tanto la x, son valores positivos. Miren, x es una longitud y es otra longitud. Entonces, jamás van a tomar valores negativos. Entonces, la y jamás va a ser menos raíz, ¿no es cierto? Entonces, por ese hecho, vamos a restringir en la parte negativa de la raíz, ¿ya? Entonces, como esta es la relación que hemos encontrado entre las variables. ¿Para qué hemos encontrado estas variables? Para expresar nuestra función en una sola variable, ¿ya? Luego decimos la función del área
es pues, vamos a sustituir en lugar de esta y, esa relación que hemos encontrado justamente, ¿ya? Que sería, entonces aquí vamos a decir, esta y es la raíz cuadrada. Así. Listo, esta sería nuestra función que vamos a optimizar, ¿ya? Esta es nuestra función, con esta es la que vamos a trabajar. Ahora nos vamos al siguiente paso. Teniendo la función bien definida, esta es la función que depende de x, ¿no ve? Así lo vamos a poner, ¿ya? Tenemos que buscar los puntos críticos de la función, porque recordemos de la clase anterior que los máximos o los mínimos siempre están en los puntos críticos, ¿ya? Entonces, derivamos. ¿Con qué color le hago? ¿Con rojo o con azul? Derivar la función. ¿Con rojo? Para hallar puntos críticos, lo único que tenemos que hacer es derivar. Esa función es la que estamos derivando, ¿no ve? A'. Vamos a aplicar la regla del producto, ¿ya? Para no demorarnos mucho. Más, primero derivo la x, segundo la raíz no, más la x no, ahora vamos a derivar la raíz, ¿ya? La derivada de la raíz, así ya haciendo las operaciones, es 1 sobre 2 la raíz, ¿no ve? Así. Por la derivada de adentro, que sería menos 2x, ¿no es cierto? Dentro de la raíz, ¿ya? Y esta es la que tenemos que igualar a 0. Ahora bien, vamos a sacar el común denominador. Antes vamos a simplificar el 2 con el 2, por supuesto, ¿no? Ya no existe el 2, ya se ha simplificado el 2. Entonces saco el común denominador, raíz cuadrada de, ¿no? O mejor anotaré nomás cómo está, ¿no? Porque si no, nos vamos a complicar la vida, ¿no? A veces no entendemos de dónde estoy sacando las cosas, ¿no? Aquí, miren, 2 con 2 se simplifica, menos por más es menos, y x cuadrado con x cuadrado es, perdón, x con x es x al cuadrado, o x por x, ¿no? Eso sería nuestra ecuación. Ahora recién voy a sacar el común denominador como la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Esto lo voy a borrar. Esto tiene denominador 1, entonces raíz por raíz es 1 menos x cuadrado sería, ¿no? O raíz elevado al cuadrado, que donde desaparece la raíz. Y menos x elevado al cuadrado. Igualamos a 0. Recordemos que para buscar los puntos críticos no tenemos que desaparecer el denominador, ¿eh? Entonces aquí todavía podemos hacer algunas operaciones. Hay que sacar puntos críticos tanto del numerador como del denominador. Estas dos cosas son términos semejantes, por tanto la suma es 2, ¿ya? Ahora sí, igualamos a 0 el numerador o sacamos los puntos críticos del numerador, igualando a 0, y de aquí podemos despejar la x cuadrado multiplicando por menos 1, ¿ya? Toda la ecuación si quieren, pero no es necesario hacer esto, ¿no? Pero bueno, ya para que se entienda mejor de repente, entonces esto se vuelve positivo, el 1 es negativo, al otro lado pasa con positivo, ¿no? O si quieren, bueno, ya, ahí está. Y el 2, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces aquí tenemos que x cuadrado es igual a la raíz, al x cuadrado igual a 1 medio. Yo estoy buscando el valor de la x, ¿no ve? Entonces extraemos raíces cuadradas a ambos lados, de donde vamos a tener raíz cuadrada de 1 medio. Y eso es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Debería ser más menos, pero recuerden que el menos tenemos que desechar porque estamos hablando de la longitud, ¿no? De una longitud. X determina la base de un rectángulo. Y aquí de repente podemos racionalizar si quieren o dejarlo ahí, da lo mismo, ¿no? Pero generalmente es bonito expresar así. Y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Así sería, ¿no? Este es el valor de la x, ¿ya? Ahora vamos a ver, solo hay un punto crítico. Bueno, es uno de los puntos críticos, quiero decir, ¿no? Ahora, de aquí vamos a obtener el otro punto crítico, ¿sí? Ahí está, igualamos a 0, extraemos raíces cuadradas, vamos a decir por otro lado, el denominador, ¿no?
Aquí estamos haciendo igualar, obtener los puntos críticos del numerador, ¿ya? Del numerador, ¿sí? Por otro lado, obtener los puntos críticos del denominador. ¿Ya? Siempre cuando tengamos función fraccionaria hay que sacar de ambos lados, ¿no? Entonces, elevamos al cuadrado a ambos lados, desaparece la raíz y tenemos esto, igual a 0, ¿no? Y aquí despejamos otra vez la x cuadrado, miren, es negativo, lo paso al otro lado, se vuelve positivo, ¿no es cierto? Si lo paso al otro lado y volteo la igualdad, entonces voy a tener esto, igual a 1. ¿Ya? Extraemos raíces cuadradas otra vez, de donde vamos a obtener que la x es igual a 1, ¿no es cierto? Es igual a 1, porque el menos vamos a desechar. Pero fíjense, me voy a ir al gráfico. Este hipotenusa no va a cambiar nunca, ¿no? Es 1, ¿ya? Con hipotenusa 1 estamos trabajando, ¿no ve? Si esto va a ser 1, entonces esto va a tener que ser pues 0, ¿no? ¿Ya? Entonces también tenemos que desechar esta x igual a 1. Esto no va a funcionar, tiene que ser necesariamente menor a la hipotenusa, ¿no? Si el radio es un medio, ¿ya? Entonces, nada que ver. A ver, vamos a decir ya que el radio del círculo es un medio, entonces la base del triángulo debe ser menor a 1, ¿no? De hecho, es menor a 1. Por tanto, el único punto crítico a considerar o a tomar en cuenta es este punto crítico, x igual a un raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Eso sería jóvenes, ¿ya? Todas esas cosas hay que estar bien atento, ¿no? A todo ello, ¿ya? Entonces, ahora vamos a verificar si esto es máximo o es mínimo. Entonces, ya hemos encontrado nuestro punto crítico, ¿no es cierto? O los puntos críticos, pero ya hemos desechado varios porque no nos sirve algunos puntos críticos por la característica del ejercicio, ¿ya? Ahora bien, ahora vamos a determinar cuál o cuáles son los puntos críticos que hacen óptimo la función, ¿ya? Entonces, sabemos que un punto crítico hace máximo una función cuando la segunda derivada para este valor es menor a 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar, hallar la segunda derivada de la función a, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a copiar, por aquí está la primera derivada, ahí está la primera derivada. Ahora vamos a buscar la segunda derivada. A ver, déjenme ver aquí, creo que esto está mejor, ¿no? Esto, ¿ya? Lo voy a copiar todo, no voy a volver a derivar, ¿no es cierto? Para buscar la segunda derivada, recordemos que debemos tener la primera derivada. Entonces, la primera derivada se reduce haciendo algunas operaciones a esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar ahora la segunda derivada, ¿ya? Aquí vamos a utilizar, obviamente, vamos a utilizar la regla del cociente, ¿no es cierto? Tenemos que derivar, buscar la segunda derivada. Elevamos al cuadrado el de abajo, que sería ya sin la raíz, ¿ve? Así. Y derivamos el de arriba, que sería menos 4x. Menos 4x.
por el de abajo sin derivar, que es la raíz, menos el de arriba no derivamos, por la derivada de abajo, o sea, la raíz, ¿no? Recordemos que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2, ¿no? Sobre 2 por la raíz, por la derivada dentro de la raíz, que sería menos 2x, ¿ya? Todo eso sería la derivada. Ahora vamos a simplificarlo un poquito para ver qué resulta nuestra derivada, ¿no? A ver, aquí el 2 con el 2 puedo simplificar, ¿ya? Y el menos lo llevo adelante, ¿no ve? Este 2 ya no existe y ese menos estoy trasladando aquí. Ahora esto también lo voy a multiplicar con la x para que no esté así volando por ahí, así. Ya, aquí podemos sacar como un denominador, etcétera, etcétera, pero ¿para qué? Lo que nos interesa es cómo resulta esta derivada o segunda derivada con el punto crítico que nosotros hemos obtenido aquí, ¿ya? Y el único punto crítico que nosotros tenemos que verificar, en este caso, es esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos la segunda derivada, vamos a ver cuánto es en este caso, ¿ya? Yo quisiera que agarren sus máquinas y me digan cuánto es, ¿no? Ahí está. Aquí hay otra X. Aquí hay otra X. A todo estoy sustituyendo. Tal vez se podía haber simplificado un poco más, pero no lo voy a hacer porque no es necesario, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora sí, digan cuánto es este resultado. A ver, no sé si viene. 1/4, 4, 2/4. Ahí está. Es negativo 2 sobre raíz de 2. 2 sobre raíz de 2. Sí. Muchas gracias. Ahí está. ¿Ya? Eso. Entonces, fíjense, aquí tenemos un resultado, ¿no? Confío en que esté bien, y parece que sí, ¿no? Fíjense, esto es Cintia, por favor. Sí, Ya, entonces, fíjense, aquí este punto crítico hace menor a 0. Y eso significa que en este punto crítico la función que estamos optimizando tiene un máximo, ¿no? Por tanto, decimos x igual a la raíz cuadrada, o en el punto, o en este punto crítico, a tiene un máximo, ¿no? Por tanto, en x igual a raíz de 2 sobre 2, la función a tiene un máximo relativo, ¿no? Un máximo, ¿ya? Ahora bien, dicen, o sea, todito el del 4 menos 4 sobre lo que está de la primera parte, recién le he puesto a la calculadora, el resto falta. todo, pues, todo, señorita, todo, ¿ya? A ver, vayan desarrollando entonces, no sé cuánto será. A ver, vamos haciendo, ¿ya? Menos 2 raíz de 2. Aquí me da a mí raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Aquí tengo, a ver, vayan haciendo el cálculo, jóvenes. Medio. Todo esto se hace 0. Esto creo que se hace 0, ¿no? A ver, ¿alguien tiene máquina? ¿Se hace 0? Porque yo tengo 1 menos 2, 2/4. 2 por 2, 4, 1. Exacto. Todo esto se hace 0. 0 por lo que sea es 0. 0 dividido entre lo que sea es 0.
¿ya? Todo esto se hace 0 entonces. Ahora, aquí tengo raíz de 2, esto también me queda menos 2 arriba. Y abajo, a ver, hijito, y abajo queda Sam, ¿dónde 1 estás? menos 1/2. Hijo, 1/2. Esto es 1/2. Resulta menos 4. No sé si estoy en lo correcto. Todo esto sale menos 4. ¿Ya? Les dejo para que verifiquen. De todas maneras es negativo. ¿Ya? Entonces, esto significa que en este punto crítico la función tiene un máximo. Eso está garantizado. Ya no hay ningún otro valor que le haga máximo a esta función. ¿Ya? Entonces, para buscarla, recuerden que estamos buscando las dimensiones. Entonces, la base ya lo tenemos, que es la X. Ahora vamos a buscar la altura y luego el valor máximo, ¿no? O sea, cuál es el área máxima en este caso, ¿ya? Entonces, aquí decimos hallar la altura del rectángulo. Hallar la altura del rectángulo. Entonces nosotros por aquí ya teníamos la altura despejadita, ¿no? Que es la Y. Y aquí vemos que esto es igual a, bueno, voy a sustituir aquí. En lugar de la X, vamos a sustituir raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y haciendo las operaciones, esto es, a ver, 2 cuartos, 1/2, 2 menos 1 es 1, 1/2. Sale un medio dentro de la raíz. Y esto, racionalizando, da lo mismo, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Entonces son iguales. En realidad tiene que ser, dice, un cuadradito dentro de del rectángulo, perdón, dentro de la circunferencia el rectángulo. Ya no es un rectángulo, sino es un cuadrado, ¿no? Resultó eso, para que el área sea máxima, ¿ya? Luego, el área máximo es, sustituimos a la función área, ya sea a cualquiera de los dos, ¿no? A esto me va a dar lo mismo, pero como ya tenemos los valores de x y yo voy a sustituir aquí para rapidito calcular, ¿no? Entonces aquí tenemos que esto es igual a raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Entonces hagan el producto, por favor. Esto es igual a 2 cuartos, 1/2. Y esto es igual a 0,5 unidades de área, ¿no? No dice si es centímetros o metros o qué sé yo, ¿ya? Solo dice de radio 1/2, ¿ven? No dice la unidad de medida, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro ejercicio completo, ¿no? Y bien detallado, ¿ya? Entonces lo mismo, aquí tenemos otro ejercicio donde nos dice que se considera una ventana rectangular en la que el lado superior, este lado superior, ha sido sustituido por un triángulo equilátero, ¿ya? Por un triángulo equilátero. Aquí hay un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquello que tiene los 3 lados iguales, ¿no ve? Como indica esta figurita, ¿ya? Sabiendo que el perímetro de la ventana es 6.6 metros, el perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso estamos hablando de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, incluyendo esto, ¿no? Hallar sus dimensiones para que su superficie sea máxima. Entonces, fíjense, aquí ya me está diciendo qué cosa voy a maximizar, ¿no es cierto? La superficie o el área, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, vayamos resolviendo este ejercicio. Vamos a definir primero las variables. Yo aquí me hice un grafiquito donde nos va a ayudar obviamente a
definir nuestras variables. En realidad en ese gráfico ya está definido, ¿no? Esto es mi lápiz. Ay, ¿cómo se voltea esto? Por la de tu lápiz. A ver, lo voy a voltear para que tengamos mejor visión para definir nuestras variables. Asícito lo voy a voltear, ¿ya? Esto. ¿Qué? Ahí está. Ahora sí. Este libro. Entonces vamos a definir las variables. Ahora por las puntitas. Ya. Bien. Definir las variables. Ya no voy a hacer con tanto detalle como en el primero, ¿ya? Entonces, definir las variables. Para eso vamos a decir sea x. En este caso, x es la... A ver, aquí este grafiquito es la que vamos a tomar, ¿ya? Si esto es 2x, ¿ya? En este caso, esta ventanita tiene estas dimensiones, jóvenes, ¿ya? Si esto es 2x, ya, así lo hemos definido. Si esto es 2x, esto también es 2x y esto también es 2x, ¿no? Porque dice que es un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, todos son 2x. Entonces, nosotros vamos a decir sea 2x, 2x es los lados del triángulo equilátero. Menos 1. ¿Ya? Es del triángulo equilátero. Luego, entonces, como esto es un triángulo equilátero, esta base de este triángulo sería recordemos que para buscar el área, la mitad de 2x sería x, ¿no? Vamos a necesitar ese dato, ¿ya? Pero bueno, ya tenemos ahí. Ahora, para hallar la superficie, jóvenes, de toda esta ventana que tiene esta forma, como están viendo, es que tendríamos que calcular el área del rectángulo y también el área del triángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí, si esto mide 2x, la base del rectángulo también es 2x, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tal vez denotar o decir sea 2x los lados del triángulo equilátero, además de la base del rectángulo, ¿no es cierto? Rectángulo, ¿ya? Entonces que quede bien claro eso. Y y que sea la altura del rectángulo. Y la altura del rectángulo. ¿Ya? Entonces, esas serían las variables como las estamos definiendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es hallar la función del área en las variables que aparecen aquí, ¿ya? Entonces, aquí primera cosa que vamos a buscar es hallar el área del rectángulo, ¿ya? Luego que tengamos el rectángulo, también vamos a buscar el área del triángulo, ¿no? Del triángulo, ¿ya? Entonces, estas dos. Y el área total será la suma de ambos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a definir el área 1 lo voy a llamar A1 o área rectángulo es igual base por altura, ¿no? La base es 2x y la altura es y, ¿ya? Entonces ahí lo dejamos. Ahora el área del triángulo, lo mismo, ¿no? Área del triángulo es igual. Sabemos que esto es base 1/2 por la base y la altura, ¿no es cierto? Entonces, este triángulo tiene altura h, ¿ya? Entonces,
Vamos a primero, antes de, ya, vayamos haciendo. La fórmula, sabemos por geometría que es 1/2 base del triángulo, en este caso es 2x, ¿no ve? Esto es 2x, ¿ya? Y la altura es h, ¿no ve? La base es 2x y la altura es h, ¿ya? Aquí, como tenemos en este grafiquito un triángulo rectángulo, ¿no? Como estamos viendo aquí, por el teorema de Pitágoras, porque aquí la h es lo que tengo que desaparecer, ¿no es cierto? Por teorema de Pitágoras, se tiene lo siguiente. En los catetos, la suma de sus catetos al cuadrado es igual al cuadrado de su hipotenusa, ¿no es cierto? Es decir, uno de los catetos es x, elevamos al cuadrado, el otro es h, elevamos al cuadrado, y la hipotenusa es 2x y su cuadrado es 4x al cuadrado. Entonces, aquí vamos a obtener el valor de la h, ¿no? El valor de la h, ¿ya? Aquí sería 4x cuadrado menos x elevado al cuadrado, y esto es 3x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Extraemos raíces cuadradas. También h determina un valor positivo porque estamos hablando de la altura del triángulo, no puede ser valor negativo. Entonces, extrayendo raíces cuadradas, tenemos que raíz cuadrada de 3 por x, ¿no? La raíz cuadrada de x cuadrado es x, ¿ya? Esto sería, por tanto, esta altura, perdón, luego el área del triángulo es esta función. En lugar de h vamos a sustituir esto. Ahí está. Y ordenando bonito vamos a tener raíz cuadrada de 3 sobre 2 con 2 se simplifica. Raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado, ¿no? X por x es x cuadrado. Entonces, por tanto, la función, el área total mejor, el área total del triángulo, de la ventana, es la suma de ambas, ¿no es cierto? Área es igual a área del rectángulo más el área del triángulo. Así sería, ¿ya? Es decir, aquí vamos a sustituir las dos áreas, ¿no? El primero es del rectángulo es 2xy, ¿no? Ahí está, 2xy. Eso es del rectángulo. Y del triángulo es esto, ¿ya? Entonces tenemos una función a optimizar en dos variables, ¿no? En las variables en las que hemos definido inicialmente, ¿ya? Entonces hay que buscar una relación que existe entre las variables, ¿ya? Hallar la relación entre las variables, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que el perímetro de esta ventanita, así como lo están viendo, es 6.6 metros, ¿ya? El perímetro. Yo no sé si debemos considerar esto, ¿no? Porque perímetro entiendo que es la suma de sus lados, ¿no? Entonces, los lados de este triángulo, de esta ventana, es esto, 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 esto y esto, ¿no ve? Entonces, creo que esto no hay que considerar. Si nos hubiera dicho algo específico, ¿no? Se tiene una, no sé, un material